Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a dar inicio en esta noche. Creo que el hermano Rolando, si puede cerrar su micrófono, que hay un retorno. Damos gracias al Señor que nos concede este privilegio de estar nuevamente en esta clase para seguir aprendiendo lo que el Señor nos ha venido enseñando. De verdad que hemos aprendido mucho y nunca nos cansamos, nunca dejamos de aprender. Cada día estamos aprendiendo cosas nuevas. Siempre Dios tiene algo nuevo. Alguien decía que usted compra un libro secular de historia, de geografía, de economía o cualquier materia o área. Usted compra ese libro, lo lee y ya dice, bueno, ya lo leí, ya no hay nada más nuevo en él y a veces hasta lo regala porque ya lo leyó. Pero en la Biblia no es así. La Biblia es un manantial inagotable. Cada día el Señor nos enseña cosas nuevas. A veces usted lee un versículo y de ese versículo vuelve y lo lee, al otro día lo lee y aprende algo nuevo. El Señor le enseña algo nuevo que usted ni siquiera lo había visto. O otro hermano predicando el evangelio del mismo versículo que usted leyó, le enseña algo nuevo. Y tú dices, wow, pero mira, yo no sabía eso. Y es por eso que tenemos que estar en comunidad. El creyente es como usted sacar un pajarito, sacarlo del nido y ponerlo aparte. ¿Qué va a suceder con ese pajarito? Se va a ir deteriorando y al final puede hacer que muera. Debe estar en comunidad, porque así nos apoyamos unos a otros, oramos unos a otros. La Biblia reitera esa palabra, orad los unos por los otros, estimulándonos unos a otros. De manera que eso del llanero solitario, de que yo estoy por allá, lejísimo, alejado de todo el mundo, y yo sirvo a Dios de esta manera sin tener comunión con mis hermanos, pues ese no es el modelo que Dios ha establecido. Bien, vamos entonces a lo que compartí aquí. Vamos entonces a compartir la pantalla con ustedes para que el Señor nos tiene para esta noche. Damos la bienvenida a todos los hermanos que están ahí conectados. Bueno, la semana pasada culminamos esta parte acerca de la predicación expositiva y pudimos entender lo que realmente es la predicación expositiva. Exponer el texto, reproducir lo que Dios ha dicho y punto. Sin quitarle, sin añadirle, sin modificar lo que está ahí. Algo importante que nosotros debemos tomar en cuenta, cuando la Biblia hace silencio en cualquier aspecto, nosotros también debemos respetar ese silencio. Debemos también hacer silencio. El problema de nosotros es que queremos saberlo todo y que creemos que tenemos todas las respuestas. Usted puede ser teólogo, puede tener un máster, un doctorado en teología y debe reconocer su limitación porque Dios ha puesto límite en todo el sentido. Nosotros solamente cuando estemos con el Señor, allí le veremos tal como Él es. Pero mientras tanto, mientras nosotros estamos aquí, como dice el apóstol Pablo, en parte conocemos. Es decir, en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando llegue lo perfecto, lo que es en parte se quitará. Entonces, ya no conoceremos en parte, sino que conoceremos al Señor tal cual es. Entramos entonces al capítulo 5
¿qué es predicar? Dios nos ha llamado a predicar, pero nosotros debemos saber realmente qué es predicar. Y es importante tener esto en mente, tener una clara comprensión de lo que es la predicación y qué es predicar. Vamos entonces a nuestra lectura. ¿Quién se anima y comparte la lectura con nosotros? ¿Qué es predicar? No sé si el hermano Rolando se anima. Listo, pastor. Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Amén. Adelante. Dice, qué es predicar? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Según de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 2. Fue por los oídos que perdimos el paraíso, cuando nuestros primeros padres escucharon a la serpiente. Y es también por los oídos, por escuchar la palabra predicada, que alcanzamos el cielo. Tomás Watson. En el capítulo anterior tratamos de responder la pregunta, ¿qué es un sermón expositivo? En este capítulo nos enfocaremos más bien en el acto de predicar. ¿Existe alguna diferencia entre un ensayo y un sermón? ¿O entre un sermón leído desde el púlpito y un mensaje que se entrega en una comunicación directa entre el predicador y el auditorio? ¿Hay alguna diferencia entre dar una clase de escuela dominical, impartir una cátedra o predicar expositivamente las escrituras? A nivel personal, este tema está dando vueltas en mi corazón desde los últimos años. Soy predicador y quiero estar seguro de lo que estoy haciendo en el púlpito. Es lo que Dios me ha llamado a hacer. Al mismo tiempo, soy un creyente que necesita ser edificado a través de la predicación. En ese sentido, he sido muy bendecido escuchando a otros predicadores, pero también pude percibir en algunos casos que la línea que separa la predicación de otras formas de comunicación parece estar difuminándose en muchos púlpitos. A veces es difícil saber si el hombre detrás del púlpito estaba predicando o simplemente dando una charla de contenido bíblico. Por lo tanto, vale la pena el esfuerzo de tratar de definir el acto de la predicación, no sin antes recordar que la tarea de definirla es un verdadero desafío. Creo que Haddon Robinson, profesor de predicación en el seminario Gordon Conwell, tiene razón cuando nos advierte que muchas veces destruimos lo que definimos. El niño que hace la disección de una rama para averiguar qué la hace saltar, destruye la vida del animalito para aprender algo de él. Predicar es un proceso vivo que involucra a Dios, al predicador y a la congregación. Y ninguna definición puede pretender maniatar esa dinámica, pero igualmente debemos intentar una definición que resulte. Tratemos entonces de entender cómo es que la rana salta, pero sin destruirla en el intento. El medio sí afecta el mensaje. En la década de los 60, el filósofo canadiense de la teoría de comunicación Marshall McLuhan acuñó la frase, el medio es el mensaje. Con estas sencillas pero poderosas palabras, McLuhan nos recuerda que el medio escogido para comunicar un mensaje afecta su contenido. El modo es el asunto. Había dicho el pastor estadounidense del siglo XIX, Henry Fish, adelantándose a McLuhan por unos 100 años. Los que leyeron en los diarios acerca del desembarco de las fuerzas aliadas en las playas de Normandía a finales de la Segunda Guerra Mundial no tuvieron la misma experiencia que aquellos que vieron la primera escena de la película de Steven Spielberg, Rescatando al Soldado Ryan. Lo primero es noticia, lo segundo es tanto noticia como espectáculo. En realidad, debe llevarnos a pensar seriamente en el medio que usamos para comunicar la verdad de Dios revelada en su palabra. Escuchar a un predicador exponiendo la palabra es una experiencia distinta a ver un videoclip, una obra de teatro o incluso leer un libro o un folleto evangelístico.
Con esto no pretendo minimizar la importancia de la página impresa. Creo que creo de todo corazón que los libros son un instrumento poderoso para propagar la verdad y combatir el error. La la reforma protestante le debe muchísimo a la invención de la imprenta, pero aún así, la proclamación oral sigue siendo el medio por excelencia que Dios usa para salvar las almas y fortalecer la fe de los creyentes, de miles y miles de personas que pueden dar testimonio de que se convirtieron a través de la predicación de la palabra de Dios. Encontraremos unos pocos que afirman haberse convertido leyendo algún libro o tratado que explicaba el mensaje del Evangelio. Y es probable que muchos de esos pocos se hayan expuesto antes a la predicación de la palabra. Decía el puritano inglés del siglo XVII, Thomas Watson, que fue por los oídos que perdimos el paraíso, cuando nuestros primeros padres escucharon a la serpiente, y es también por los oídos, por escuchar la palabra predicada, que alcanzamos el cielo. Traducido por el autor. Si la Biblia enfatiza la necesidad de oír, es porque presupone que sus siervos cumplirán el mandato que se les ha dado de predicar la palabra. Hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Segunda de Corintios 2:17. Y no solo el mensaje que transmitimos, sino también la forma como lo hacemos. Debe enviar esa señal a la mente y al corazón de todos los que escuchan. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, llamando a los hombres a reconciliarse con Él. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. Amén. Vamos a hacer una pausa ahí para entonces comentar lo ya leído. Hace unos años escuché una doctora en medicina decir lo siguiente, que uno de los últimos sentidos que el hombre pierde, cuando me refiero al hombre me estoy refiriendo al ser humano, a la hora de morir, es el oído. Es decir, que una persona puede estar agonizando y no habla, no ve, pero te escucha. Esa persona puede escucharte. De hecho, yo he presenciado hermanos en Cristo que han partido de este mundo y que he estado con ellos en su habitación, despidiéndolo. Mi abuela, cuando estaba ya en sus últimas, recuerdo que ella pidió que le cantaran himnos del himnario de gloria. Y mientras ella escuchaba esos himnos del himnario de gloria, así ella se iba despidiendo de este mundo. De manera que el oído es un sentido importante, lo que Dios está escuchando, más bien lo que Dios está transmitiendo, Él quiere que sea escuchado. Sabemos de que hay personas que tienen esa discapacidad, que no tienen ese sentido, pero hay otros que sí se desarrollan. La misma IBCJ, entre otras iglesias, tienen un ministerio de, de señas para personas sordos y mudas. De manera que no hay límites, hermanos. Hay muchas maneras diversas para que el mensaje del Evangelio llegue. Lo importante es que se transmita el mensaje. Por ejemplo, en mi caso, yo estudié en la universidad publicidad en el área de la ilustración. Y una de las cosas que nos enseñaban era que la ilustración, la pintura, aparte de que es un arte, también es un medio de expresión, es un medio de comunicación. Es decir, que a través de la pintura yo también puedo transmitir un mensaje.
Dios nos ha dado diversos medios para que el mensaje del Evangelio llegue. Y Él ha elegido un medio por excelencia, que es la predicación. Y ese es el tema que nos atañe en esta ocasión. Quiero escuchar la opinión de ustedes. Vamos a ver qué nos dicen con relación a este tema. El hermano Jaime, si me puede ayudar con las personas que levanten la mano, porque aquí no sé, no logro verlas. No, hasta el momento no hay nadie con la mano levantada, pero hay algo que me llamó mucho la atención, que lo vi, que nunca lo había visto de ese punto de vista, es como un predicador que se para en el púlpito eh, puede darse cuenta, ¿cómo le explico? Como cuando estábamos leyendo, de que el predicador no sabe si el mensaje que está exponiendo, la otra persona lo está entendiendo o si no lo está entendiendo. Y porque hay hermanos que tal vez estén hablando Ujú. o pueda que hay hermanos que estén en otro asunto y pero están escuchando, pero él piensa que no sabe si es verdad la palabra que está poniendo no le está dando directamente a los demás. Mira, Entonces, sí, eso me llamó un poco la atención. sí, Jaime, tú has hecho una excelente pregunta y muy importante. ¿Cómo nosotros sabemos que el otro me está entendiendo o está atento al mensaje? Vamos a dejar a nuestro hermano Juan Félix antes de responder la pregunta de Jaime. Vamos a dejar a nuestro hermano Juan Félix y quiero escuchar también las opiniones de los demás. Adelante. Dios le bendiga, hermanos. Bueno es el Señor que nos concede estar con ustedes. Bueno, ciertamente hay algo que copié ahí de lo que el hermano leía cuando él dice el medio afecta el mensaje. El medio afecta el mensaje, o sea, y dice luego abajo, el medio es el mensaje. Entonces, creo que la labor de predicar tiene que ver con un equipamiento. A veces nos han enseñado que simplemente podemos salir a la calle y decir a la gente, Cristo te ama o arrepiéntete. Y muchas ocasiones de manera soberana en su infinita gracia, Dios trae a personas así, con ese tipo de expresiones. Pero eso no es tan simple así predicar la palabra de Dios. Dice la misma Biblia en el libro de Romanos, capítulo 9, dice, ya a partir del versículo 10 por ahí, dice, ¿cómo invocarán en aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán o de quien, en aquel de que no han oído? ¿Y cómo eran sin haber quien le predique? ¿Y Ujú. cómo predicarán si no fueren enviados? Recuerdo la palabra que el Señor le decía a los discípulos, la mía es mucha, la de los pocos. Rogad al Señor de las mías para que envíe obrero a sus mías. Incluso los mismos discípulos, cuando ya él se fue al cielo, él le dijo, mira, quedaos ahí en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Hasta que sean, y ya ellos tenían tres años con él, tenían una capacitación, pero también necesitaban ese poder del Espíritu Santo. Y yo pienso que ciertamente debemos tener la certeza a la hora de ir a predicar, de que delante de Dios dominamos lo que vamos a predicar. Tenemos una plena certeza, tenemos una convicción de a quién vamos a predicar, de dónde viene ese mensaje, cuál es el origen de ese mensaje, cuál es el propósito de ese mensaje, cuál es la intención que Dios tiene con ese mensaje. Eh, Hay muchísimas cosas que tenemos
que afinar y que tenemos que cumplir a la hora de ya dedicarnos a la predicación de la palabra. Estamos hablando ya en una predicación formal, porque obviamente hay un día que el Señor te mueve sin tú quizás ser un predicador y le habla a una persona en la calle o como sea, y el Señor te usa para ministrar. Pero hay un orden realmente establecido. Hay un orden realmente establecido. Y es Dios quien capacita y envía a la predicación. Amén. Muy bien, excelente, mi hermano Juan Félix. Respondiendo la pregunta de nuestro hermano Jaime, el hermano Juan Félix lo que dijo, dio, como decimos, en la diana, porque nosotros debemos ir en dependencia de Dios. Cuando vamos al púlpito, una vez hayamos estudiado el pasaje, nos hayamos preparado, no debemos ir confiando en nuestra destreza ni en nuestra capacidad, sino en el poder de Dios. Vamos en dependencia de Dios, no solo para que nos use, para que la palabra sea predicada y yo quede bien. No, el asunto no es que yo quede bien, el asunto es que el nombre de Dios sea bien puesto en alto y que las almas que están allí entiendan, el Espíritu Santo abra el entendimiento. Mira, hermanos, nosotros compartimos la enseñanza, pero ¿quién es el que enseña? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien abre los corazones para que esa palabra penetre. Lo vemos en el caso de Lidia, cuando Pablo le enseñaba, que dice que ella estuvo atento a lo que Pablo decía y el Espíritu Santo abrió el corazón de ella. Entonces, el sembrador salió a sembrar. Cuando tú estás predicando, tú no puedes contabilizar quién está entendiendo y quién no, y quién está, porque hay gente que tú ves que están diciendo amén, 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 pero no están entendiendo, es algo mecánico. Y hay gente que te están haciendo así con la cabeza, pero su mente está en otra cosa. Entonces, el Espíritu Santo, por eso el predicador debe orar y pedir, presentarle al Señor su auditorio. Señor, trata con tu pueblo, abre el corazón de la gente. Mire, por ejemplo, yo tengo un amigo que hace más de 20 años él le sirve al Señor y él se convirtió borracho, ebrio. Oye, la noche que él se convirtió, él estaba bajo, como decimos aquí en Dominicana, bajo un humo. Él estaba borracho y el Señor lo salvó. Y hoy en día es un predicador de la palabra. Lo que les quiero decir, que Dios en su gracia, en su multiforme gracia, a Dios tú no lo puedes encasillar, no lo puedes encuadrar, ni encajar, ni decir, Dios, tú solamente vas a orar así, ¿no? Porque Él obra como Él quiere. Él, si no, no fuera Dios. Entonces hay gente que pueden estar, hermano, hasta fuera de la iglesia, que quizá iban pasando ese día y tú estás predicando y ellos van pasando por el frente de la iglesia y escuchan una sola palabra y esa palabra lo marcó de tal manera que hoy en día le sirven al Señor. La hermana Yesenia tiene la mano levantada. Vamos a dar paso. Buenas noches para todos. Yo quiero hacer una diferencia en predicar y evangelizar. A mí me parece que son iguales. Pues no, predicar es cuando estudian y se preparan y dan la palabra, pero también evangelizar tiene como un mensaje que también puede uno, así sea con su comportamiento, con su actitud, puede uno evangelizar desde el simple hecho de, en un bus, por ejemplo, que uno va en el bus y uno ve a alguien que de pronto está llorando o algo, uno se le acerca
y invito a esa persona a que busque de Dios o algo. Yo digo que es como algo parecido, ¿sí? ¿O estoy equivocada? Hay una diferencia entre la evangelización, tú mencionas, y el discipulado. El discipulado amerita de mayor tiempo. Tú puedes predicar y evangelizar a una persona y quizás no volverla a ver jamás. Pero cuando tú discipulas, ya hay un seguimiento más cercano. Ya cuando tú estás discipulando, que es lo que el Señor dice, id y haced discípulos. Esos discípulos, tú le estás dando un seguimiento, los llamas, los citas, y te puedes reunir una vez a la semana. Ya es un seguimiento más cercano. En cambio, la evangelización, tú puedes ir hasta en un aeropuerto, pasar por un aeropuerto y predicar en ese aeropuerto, o en un país, predicar en ese país y no volver más a ese país. Pues, entonces, ya tú no tienes una contabilidad de decir quién se convirtió, quién. Tú no sabes de eso porque eso tú se lo dejaste al Señor. Tú solamente fuiste y sembraste la palabra y te fuiste. Y el resultado se lo dejaste al Señor. Entonces, esa es la ligera diferencia que hay entre la evangelización y el discipulado. ¿Alguien más? Hasta ahora no, hermano, todo estamos bien. Pastor, una pregunta. Bueno, es que una pregunta. Entonces, ¿predicar y discipulado es igual o no? Bueno, cuando tú discipulas, tú estás predicando, pero Ah, ya. estás enseñando. Amerita Sí, y vas haciendo un seguimiento. Ah, ya. haciendo un seguimiento. La Vale. predicación, por ejemplo, el domingo el pastor da un mensaje de Sí. 40 minutos, 45 minutos, y nos vemos el próximo domingo. Aunque sabemos que el pastor tiene un trabajo durante la semana de seguimiento, de saber en qué están sus ovejas. O sea, tiene que estar pendiente de su gente, de la gente que el Señor puso a cargo, porque el pastor no pastorea banco ni silla, sino ovejas, gente. Yo no sé si usted ha escuchado personas que dicen, a mí no me gusta bregar con gente. Yo no tengo paciencia para bregar con gente. Bueno, pues usted no tiene llamado a pastor, porque el pastor es con gente que tiene que lidiar. Y tiene que tener paciencia, tiene que tener un corazón pastoral. No puede ser una persona rebusera, una persona chismosa, una persona que se vive como los carritos chocones, chocando con este, chocando con el otro. No, no, no. Tiene que ser una persona con paciencia, porque cada oveja tiene su problema, tiene su situación y usted tiene que escucharlo. El pastor tiene que aprender a escuchar. Si alguien viene contándote su problema, tú no puedes decirle, no, no, tú me vienes contando ese problema, pero el mío es más grande. Entonces al final, tú lo que le estás contando, tu problema, no, no, escucha a esa persona. Y hay que tener tiempo, hay que tener paciencia, hay que eh, siempre dar aliento, darle esperanza al otro. Muy bien, vamos a continuar entonces. Eh, Vamos a seguir entonces aquí. La predicación humilla y persuade. Nos quedamos aquí, ¿verdad, Rolando? Sí, señor, la predicación humilla y persuade. Ok, adelante. Bueno, de esta manera, la predicación de la palabra no surge en los tiempos bíblicos por el atraso tecnológico de aquellos días, sino por ser el medio más apropiado para comunicar la naturaleza del mensaje. El Rey soberano del universo, que tiene derecho pleno sobre todas sus criaturas, nos encargó transmitir sus decretos.
Esa es la señal que los predicadores envían a los hombres cuando se colocan detrás del público para proclamar a viva voz la palabra de Dios. Somos mensajeros del Dios Altísimo, no sus negociadores. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora venimos en su nombre a proclamar que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. La predicación es el formato más idóneo para mostrar la realidad de que el hombre no está en la posición de sentarse con Dios en una mesa de negociaciones, sino que necesita más bien humillarse ante la voz de Dios. Por otra parte, la predicación es un vehículo ideal para persuadir correctamente a los hombres, informando de manera adecuada el entendimiento del pecador y moviéndolos a levantar la bandera blanca de rendición. De Pablo se dice en el libro de los Hechos que persuadía o trataba de convencer a judíos y a griegos. Hechos capítulo 18, verso 4. ¿Es nuestra argumentación lo que va a vencer la obstinación de los perdidos y va a traer al arrepentimiento y a la fe? Por supuesto que no. Solo Dios puede hacerlo, pero Él obra tomando en cuenta la manera como Él mismo nos creó. El entendimiento debe ser iluminado por la presentación clara y persuasiva de la verdad para que seamos movidos a abrazar a Cristo por la fe. Romanos capítulo 6, versículo 17. Como dice una vez el puritano Thomas Watson, los ministros tocan a la puerta de los corazones de los hombres y el Espíritu viene con una llave y abre la puerta. Traducido por el autor. Es sorprendente pensar que el Espíritu obre en los corazones humanos a través de voces humanas. Por eso es precisamente lo que Él hace. Como vimos en un capítulo anterior, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua gratuitamente. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Debemos proclamar a viva voz la palabra de Dios, pero debemos hacerlo de cierta manera para que sea de verdad predicación. Recuerda que el medio sí afecta el mensaje. No basta con que el contenido sea bíblico. La predicación bíblica posee su propio formato que deriva de nuestra vocación como heraldos y embajadores del Dios Altísimo. Amén. Vamos a hacer una breve pausa, entonces comentamos el texto. Yo quiero que nuestra hermana Wendy nos diga qué pudo comprender de esta parte. Hermana Wendy, o en todo caso, si la hermana Wendy no está, Y ¿está escuchando? Dios me los bendiga, hermanos. Soy el esposo de Wendy. Ah, Dios te bendiga, amado. Y justamente estaba analizando, estaba pensando en lo que dice el capítulo y en realidad debemos ser conscientes porque muchas veces la audiencia, hay cierta parte de la audiencia que a veces cree que el mensaje está dedicado a una persona en especial. Entonces, al ser explícitos, al hacer nuestro trabajo de una manera correcta para llevar el mensaje, pues esa gente que piensa que el mensaje está dedicado a ellos, eh, queda por descontado y nosotros debemos confiar en el Señor y en el Espíritu Santo que nos haga llevar de una manera correcta la palabra. El mensaje, esa es nuestra misión, ¿no? Cuando Cristo nos dice, está orando por Padre, en Juan está orando y le dice que ora por los que Él los dio como regalo, ¿no? Y entonces yo considero de que cuando llevamos un mensaje, el Evangelio tiene que ser de la manera más clara y confiando en que el Señor hace la obra a través de nosotros como herramientas de Él. Eso es. ¿Está bien? Amén. Amén.
Bien, el hermano Marino Merán también quiero que participe. ¿Qué pudo comprender de esta parte, Marino? Sí, hermanos, el mensaje del Evangelio es un mensaje que humilla a todo lo que lo escuchamos, hermano, porque es la voz de Dios. Y el mensaje generalmente va dirigido a confrontarnos a todos. El mensaje va dirigido a confrontar a la iglesia, a los que son miembros de la iglesia, a los nuevos creyentes, a los amigos de la iglesia, justamente para que en cualquier situación en que esté nuestra vida, la palabra nos confronte y justamente produzca el cambio necesario para que nuestra vida esté firme en el propósito justamente para el cual es predicada la palabra, que es justamente para que cada día nosotros permanezcamos firme ante los embates que nos pueda presentar eh, el mundo en que vivimos, justamente, que está bajo el maligno. Entonces, la humillación es el propósito fundamental, pero también vemos que la predicación es para capacitarnos. Y la predicación justamente, en el caso de los amigos, va dirigida a humillarlo en el sentido de que acepten al Señor, de que la palabra le llegue justamente a lo que es el pecado que mora en cada uno de nosotros y que a través de esa humillación venga el arrepentimiento. Amén. Sí. Eso es así. Gracias, mi hermano Marino. Tenemos también a nuestra hermana Glenny Minaya. Quiero escuchar su opinión. Amén, pastor. Bendiciones para todos. Amén. Bueno, estaba aquí mirando el texto y analizando un poquito. Y sombreaba aquí que somos mensajeros de Dios Altísimo, no sus negociadores. Y esto me llevaba a meditar que cuando el predicador va al púlpito, debe ir confiando en que lleva un mensaje que no es suyo, sino de Dios, que yo no puedo ir allí a pensar que por mis propias fuerzas voy a convencer a los que me escuchan, sino que ese es un trabajo del Espíritu Santo. También cuando inicia este párrafo, que habla que la predicación no surge en estos tiempos bíblicos por el atraso de la tecnología, sino que Dios lo quiso de esa manera, que el mensaje fuera predicado de persona a persona. E incluso tiene mucha lógica. Muchas veces cuando usted lee un texto o un mensaje, quizá no tiene el mismo entendimiento que cuando otra persona se lo explica. Y muchos necesitamos compartir la palabra, que otra persona que quizá ya ha tenido ya un estudio, más entendimiento, que Dios le ha dado ese don de predicar la palabra, pues nosotros escucharla de esos predicadores para poder tener un poco más de entendimiento de qué es lo que el Señor realmente quiere hablarnos. Esas dos partecitas sombreé ahí que me llamaron la atención. Excelente, excelente, muy buena. Entonces, ¿alguien más? Beatriz Cáceres. Hermana Beatriz. Bueno, pues entonces, en lo que Beatriz... Hermano, Sí, perdón, a lo que Beatriz llega, a Glenny dijo algo que en verdad es algo que uno puede leer el mismo párrafo y que una persona lo ve de una manera y otra persona lo ve de otra manera. El libro de Job es el que estamos leyendo en la mañana en Levántate temprano. Ya hemos leído el libro de Job
yo no, como algunas 5 veces o más. Y cada vez que lo leo, cada vez que voy leyéndolo o que lo voy escuchando, hay algo que voy captando que anteriormente no me acordaba ni lo, yo pensé que que no lo había escuchado eso, que eso no estaba ahí, diría en la Biblia, y que ahora apareció. Y es algo que uno aprende cada día más. Y eso que uno está repitiendo la Biblia, leyéndola una y otra y otra y otra, y cada vez la mente se va abriendo más. Eso le iba a decir, hermano Jaime, que eso es nosotros, que tenemos cierto acercamiento, pero recordemos el eunuco que iba en su carruaje y Dios le envió allí al profeta y él estaba leyendo en el libro del profeta Isaías y él le preguntó, ¿tú entiendes lo que lees? Y él le dijo, bueno, y no, o sea, ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? O sea que necesitamos muchas veces de otro, la predicación es importante. Eso es así. Amén, la hermana Casilda. Sí, también yo entiendo que sobre eso, yo no leí en qué versículo leyeron, yo no oí en qué versículo están leyendo, pero para mi entender y lo que se ha hablado, yo entiendo que la palabra del Señor, uno la lee todos los días, pero hay cosas que nada más el Espíritu Santo les revela. Usted puede leer el mismo versículo hoy y el Espíritu Santo les revela lo que tiene que revelarle en ese momento. Otra persona lee ese mismo versículo en otro día cualquiera y el Espíritu Santo les revela otra cosa, porque es que el Espíritu Santo tiene cosas nuevas cada día que decirle a cada persona lo que le toca a esa persona en ese día. Considero yo, ese es mi pensar. Con respecto a todo lo que ustedes estaban diciendo, muchas veces yo leo la palabra hoy, de mañana, de tarde, y yo entiendo en ese momento lo que el Espíritu Santo quiere que yo entienda, pero luego oigo ese mismo versículo, esa misma palabra por otra persona y le da otro contenido, otra forma, o sea, otra cosa que quizá en ese momento es lo que nos toca escuchar en ese momento de esa persona. Y así sucesivamente. La palabra de Dios nos dejan cosas nuevas cada día. Aún uno haya leído el versículo siempre o oído o en la misma iglesia que el pastor se vaya a esos versículos y uno lo haya leído y el pastor en ese momento dice otra cosa diferente, pero que viene siendo lo mismo. Lo que pasa es que es como le digo, cada día el Espíritu Santo nos deja saber cosas nuevas y que en ese momento nos toca y las comprendemos. También, eso es lo que yo pienso, digo yo. No sé si estoy bien o estoy mal. Usted me dirá. Amén, amén, hermano Jonathan. Bueno, es así, como le dice la hermana Casilda. Hola, Pastor Jonathan. Amén, Dios te bendiga. Beatriz. Sí. Antes ¿Cómo está? Dios les bendiga a todos los hermanos. Amén. Antes de pasar con la hermana Beatriz para completar la idea. Según de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para qué, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios es útil, es viva, es eficaz, nos sirve para redarguir, para corregir. Muchas veces nos corrige, otras veces nos consuela, otras veces nos alienta, nos redarguye. Entonces, como decía la hermana Casilda, el Espíritu Santo
ilumina nuestro entendimiento, nos trae luz de su palabra, de manera que es un manantial inagotable. La hermana, vamos a dejar entonces a nuestra querida hermana Beatriz. Adelante. Bueno, sí, buenas noches, mis hermanos. Quería hacer un aporte y con respecto a ese aporte, quería nombrar precisamente el versículo que el pastor acabó de leer. Y nos damos cuenta de que aún meditaba y yo decía, lo mismo que yo de pronto hace algunos años leía y entendía, leerlo nuevamente en este tiempo, después de haber pasado unos años, lo que comprendo es que el Espíritu lo que hace es como si nos perfeccionara en el conocimiento, en el entendimiento. No es lo mismo cuando un niño va a la escuela y empieza a ver ciertas clases y yo me voy como que a esa parte y los niños empiezan a conocer cosas fundamentales. Cuando ya las ve de grande y dice, wow, yo aprendí esto hace mucho tiempo, pero ahora lo comprendo de una manera diferente, extraordinaria. En este caso, la palabra precisamente nos lleva a que con el tiempo, la misma palabra de hace algunos años a este tiempo, el Espíritu ha perfeccionado en nosotros el entendimiento. Es bueno también cuando nosotros vemos y escuchamos a predicadores con estudios, etcétera, y que profundizan y meditan mucho en la palabra, y que ya nosotros lo hemos escuchado de otras personas, y el mismo Espíritu se encarga de traer a nosotros esa claridad. Para mí eso es maravilloso, porque yo cada día le digo, Señor, dame mucho más entendimiento del que tenía hace algunos años, hace algún tiempo, aún ayer, y poder comprender tu palabra de una mejor forma. Yo sé que no va a ser lo mismo en este tiempo que en los próximos años, porque el Señor nos va a seguir ayudando y capacitando. Y eso mismo está plasmado en esa carta del libro de Timoteo, ¿verdad? Entonces, bueno es el Señor que nos capacita a través de su palabra. Bien, vamos entonces, gracias hermana Beatriz, muy atinado su comentario. Vamos a finalizar con esta parte, predica con autoridad. Hermano Rolando, adelante. Bueno, pastor, pues yo quería hacer un pequeño aporte, ¿no? Si me permite, pastor. Claro que sí. Dice, la predicación es el formato más idóneo para mostrar la realidad que el hombre no está en la posición de sentarse a negociar con Dios. Cuando uno escucha un mensaje, es el Espíritu Santo el que está predicando, ¿no? Y a uno lo deja desnudo, lo deja sin argumentos, le derrumba pues todo lo que uno tiene, lo deja a uno indefenso, ¿sí? Ese mensaje lo desarma a uno. Y de verdad uno no puede sentarse a negociar con Dios. El mensaje lo deja a uno pues postrado, humillado ante Dios. Sí. Bueno, predica con autoridad. El más grande predicador de toda la historia fue sin duda alguna nuestro Señor Jesucristo, aunque muchos le han adjudicado al predicador bautista inglés Charles Spurgeon el título del príncipe de los predicadores. Estoy seguro de que aún él estaría completamente de acuerdo con el hecho de que es Jesús el que merece ese título con toda justicia. Son muchos los aspectos que podríamos resaltar de la predicación de Jesús, pero el que Mateo señala en su evangelio es el que él predicaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo capítulo 7, versículo 29. Los escribas tenían una autoridad de segunda mano, basada en la enseñanza de otros rabinos o de otros escribas a los que citaban todo el tiempo. Pero Jesús era un maestro diferente. Él hablaba con plena convicción de que sus palabras eran las palabras del Dios mismo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, Mateo capítulo 5, versículo 21-22. En otras palabras, esto es
Esto es lo que los rabinos le han enseñado hasta ahora, pero yo les traigo la interpretación correcta de las escrituras, la única que tiene validez. Eso es hablar con autoridad. Y aunque el Señor posee una autoridad intrínseca que no comparte con nadie, al proclamar con fidelidad su palabra, los ministros debemos hacerlo con la conciencia de que poseemos una autoridad delegada por Él mismo. Es una autoridad delegada, pero sigue siendo autoridad. Escribiendo a Tito, Pablo le ordenaba exhortar y reprender con toda autoridad. Tito capítulo 2, versículo 15. Y debemos notar cuáles son las cosas que Tito estaba llamando a enseñar de ese modo: que las mujeres se sujeten a sus maridos, que sean cuidadosas de su casa y que crían a sus hijos. Temas que, como bien señala Don Kistler, maestro y predicador fundador de la editorial Northampton, qué pena mi inglés, muchos predicadores ni siquiera soñarían abordar. Y Tito debía predicarlos con autoridad, traducido por el autor. Ahora bien, no debemos confundir la autoridad con el autoritarismo. Algunos predicadores se convierten en pequeños pontífices, dictadores espirituales que hacen del púlpito un trono, de la iglesia su reino y de la Biblia una herramienta de manipulación. Eso es lo que ocurre inevitablemente cuando el predicador deja a un lado el verdadero significado del texto bíblico y lo usa más bien como una excusa para imponer sus propias opiniones. La Biblia tiene autoridad porque es la palabra de Dios. Al exponerla fielmente nos colocamos bajo su autoridad y por lo tanto podemos proclamarla con autoridad. Al apartarnos de ella, nos estamos enseñoreando sobre la gente y cayendo en el autoritarismo. Aunque somos pecadores salvados por gracia, cuando nos colocamos detrás del púlpito, lo hacemos con calidad de embajadores y debemos honrar nuestra investidura. Comenzar a predicar pidiendo excusas porque no pudimos prepararnos de manera adecuada o tratando de ganar la simpatía del auditorio, diciéndoles que somos inexpertos y cosas por el estilo. Es una de las peores formas de introducir un mensaje de la palabra de Dios. Si fuiste llamado a predicar de parte de Dios y delante de Dios, sería totalmente contradictorio y contraproducente que lo hicieras sin autoridad. No estamos compartiendo un tema que sea sujeto a debate. Si a través de una exégesis cuidadosa y meticulosa estás seguro de que eso es lo que enseña la palabra de Dios, entonces predícala con autoridad. Por supuesto, de más está decir que sea autoridad delegada, que esa autoridad delegada se fortalece o debilita en proporción al compromiso que los demás puedan percibir en nuestras propias vidas de obediencia a la palabra que predicamos. De ahí la exhortación de Pedro a los ancianos de la iglesia, a que apacienten la grey de Dios que está entre vosotros. Cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como que teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 3. Excelente, Rolando, muy bien. Vamos entonces a comentar esto leído y vamos a cerrar ahí. Para la próxima nos quedamos predica con denuedo. Hay muchos predicadores que predican de una forma pausada. Hay otros predicadores que predican de una forma más efusiva. Y hay otros que ya se van al extremo que casi ni se le entiende, porque predican como el que está subiendo una loma y se está cansando. Lo importante de todo esto es el contenido del mensaje. El contenido que esté apegado a la verdad de Dios.
predicar con autoridad, esa autoridad evidentemente es dada por el Espíritu. El Espíritu Santo te reviste de esa autoridad, de esa valentía para tú predicar el Evangelio. Pero yo conozco, por ejemplo, abogados, oradores, personas bien preparadas a nivel secular, que usted lo pone en un púlpito y le dice, tenga para que predique, y se queda mudo. Porque esto no consiste en algo humano, algo eh, fabricado por nosotros mismos, sino que es dado por Dios. Es Dios quien capacita, es Dios quien da la sabiduría, es Dios quien da la gracia y es Dios quien da el poder para nosotros predicar el Evangelio. Y al final Dios también es quien recibe toda la gloria. Vamos entonces a comentar esta parte. Quiero escuchar las opiniones de los demás. Si tienen algunas preguntas, entonces ahí pasamos, cerramos por esta noche. Sí, buenas noches, pastor. Disculpe que ahorita usted me pidió y yo hoy el día se me complicó y bueno, pues estoy escuchando, pero ahora me pude sentar un ratito y estaba escuchando ahora su comentario que dice usted que el predicador pues tiene que apegarse, tiene que estar apegado a lo que va a predicar. Pero pastor, a mí en una ocasión me tocó escuchar a un predicador que él sí estaba el texto, predicando del texto que leyó, pero honestamente utilizó ante un público, ante un grupo de personas que habíamos, unas palabras tan rebuscadas, tan refinadas, que de verdad que el grupo que estábamos ahí, pastor, nos quedamos en Belén con los pastores. Yo creo que también el pastor debe de prepararse, apegarse a lo que va a predicar con respecto al texto bíblico, pero también saber a qué audiencia se está dirigiendo, Claro. porque todos tenemos el mismo nivel intelectual. Hay personas que son, como dice usted, que son abogados, como hay personas que son de un nivel medio, otros que apenas llegan a un bachillerato. No sé si me doy a entender, pero debe de saber qué palabras, cómo llegar a esa audiencia a la que le está predicando y Sí, no irse a buscar cosas tan rebuscadas, inclusive utilizaba, viene del griego no sé cuánto, yo decía, bueno, aquí sí que me perdí, ya, ahí, sí, ya, sí, ahí me, sí. ¿verdad, pastor? Entonces, creo que también eso sería un buen punto de que los pastores deben de ajustar su prédica dependiendo del tipo de público que está dirigiendo. Mire, es sumamente interesante eso que usted dice, porque el predicador debe aterrizar, eso se le enseña en homilética, aprender a aterrizar el mensaje. Usted no puede estar como los aviones suben, tienen su altura, pero también cuando ya van llegando a la pista, se van acercando a su destino, se van aproximando, eh, ellos van bajando hasta que aterrizan. Entonces, usted no puede tener un mensaje tan elevado que la gente ni siquiera lo entienda, porque ahí no hay comunicación. Otro punto importante antes de pasar a Jaime es en cuanto a las aplicaciones. Tenemos que tener mucho cuidado. En cuanto a las aplicaciones, no debemos subir al púlpito solamente diciendo, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacerlo. ¿Y tú que estás predicando? Tú tienes que involucrarte en el mensaje porque tú no eres Jesucristo. Tú también estás sujeto a pasiones y a debilidades. En vez de uno decir ustedes digan nosotros, hermano, nosotros.
involúcrate, métase también en el mensaje, porque muchas veces le estamos demandando al pueblo que ustedes tienen que cambiar, que ustedes tienen que esto, ustedes tienen que hacer lo otro, y ustedes tienen... Y yo también debo involucrarme en el mensaje y decir, hermano, nosotros tenemos que, porque también el predicador, mientras tú estás siendo un portavoz de la palabra, pero a la vez el Señor te está hablando por el mismo mensaje. Jaime, adelante. No, hermano, que le estaba diciendo a la hermana Casilda que ella le iba a dar la mano ahora. Sí, con respecto a lo que se está hablando, el hermano pastor y la hermana que terminó de hablar, también hay otra cosa, que cuando la persona le dicen, o el pastor lo llama de la iglesia, de cualquier iglesia, y llama a esa persona que va a predicar, esa persona tiene que prepararse espiritualmente, tanto en ayuno como en oración, y buscar la palabra, y que sea dirigido por Dios, por el mismo Espíritu Santo, que sea dirigido, que no se deje dirigir por su propio conocimiento, porque sabe mucho, porque un pastor, porque un evangelista. Hay muchos que se van a ese extremo, que porque ya tienen años y ya saben y esto y lo otro, y ellos, no, no, siempre uno tiene que estar humilde a la palabra de Dios y dejar que sea el Espíritu Santo que le dé el conocimiento requerible, que uno se lo pida al Espíritu Santo, a Dios, y que le dé ese conocimiento para predicarle a esa congregación, a ese pueblo, sea en una célula, sea predicando donde quiera en la calle. Hay que buscar de Dios primero, la presencia del Espíritu Santo, porque si uno va sin la presencia del Espíritu Santo a predicar la palabra, ¿qué va a decir? Palabra de hombre. No puede decir otra cosa más, palabra de hombre, lo que se le ocurre en ese momento. Y eso que el hermano Jonathan estaba diciendo también, que hay muchas personas que dicen, porque ustedes tienen esto, ustedes tienen lo otro. No, mi hermano, usted también involúcrese, porque usted es humano y necesita de la palabra y necesita la corrección y necesita que la palabra le llegue al fondo de su corazón y entienda y no diga, no, porque usted esto, no, porque usted de lo otro. No, yo también estoy involucrada en el paquete. Yo también necesito la corrección del Espíritu Santo, las palabras que rema del Espíritu Santo no llegue a nuestra alma y que podamos sentir, aleluya, ese rema dentro de nosotros, ese fuego que nos arde, aleluya, en nuestro cuerpo, por hablar la palabra de Dios, pero que sea dirigido por el Espíritu Santo, no por conocimiento de hombre ni palabra de hombre. Amén, amén. Gracias, hermana Casilda. Bueno, de esta manera nosotros cerramos por esta noche. Damos gracias al Señor. Hemos tenido un estudio muy hermoso y pidiéndole al Señor que esa palabra quede sembrada y que el Espíritu Santo aplique su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar entonces. Vamos a dejar por acá al hermano Marino para que nos despida en oración. Hermano Marino. Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este estudio, Señor. Mira que lo hemos compartido, Señor. Te pido, Padre Celestial, a través de tu Espíritu Santo, Señor, cada una de las intervenciones de nuestros hermanos, tú la fijes en nuestra mente y nuestros corazones, Señor, y permanezcan ahí como una enseñanza, Señor, que permanezca en nosotros para nosotros
de igual manera poderla llevar a todos aquellos que la necesitan, Señor. Para eso, Señor, tú nos estás capacitando, Señor, a través de este estudio, para exponer tu palabra, Señor, y llevarla a las almas, Señor, que tú les prometiste a Abraham allá, Señor. En ti serán benditas todas las naciones y toda la familia de la tierra, Señor. Y para eso estamos, para completar el número, Señor, que tú sabes cuál es y que es responsabilidad de la iglesia completarlo. Sí, En sí. el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Bueno, que el Señor les bendiga, les guarde y la participación